Bueno, pues en fin, yo lo que he preparado pues es un cierto discurso, espero que no canse a nadie, con mi opinión sobre la temática social, que ese es el auténtico título, la temática social en la literatura comprometida. Entonces, bueno, tal vez el tema suene un poco apolítico. Los que me conocen saben que yo nunca me he dedicado a incidir en lo político en mi obra literaria, y entonces yo lo que voy a hacer es más que nada orientar esta charla más hacia la crítica literaria de lo que puede estar bien o mal planteado, literariamente hablando. Entonces, bueno, esto es un tema pues con complejas ramificaciones que exceden lo meramente literario, y la verdad que se me han presentado varias posibilidades. Por ejemplo, yo podía haber hecho en esta charla pues una especie de historia de la literatura con ramificaciones universales y empezar, por ejemplo, en China, con el primer emperador, que, en fin, tenía ahí una contestación política muy intensa y solucionó esa contestación política pues enterrando vivos a todos sus opositores, ¿no? Pues podría haber empezado por ahí, ¿no? Y eso ocurrió de verdad, ¿eh? Y llegar pues por ahí hasta nuestros días, pues con todo lo que ha sido pues el telón de acero y ahora pues la Europa poscomunista y todo eso. Pero he pensado que no sería muy conveniente hacerlo así, porque se puede consultar en cualquier manual de historia de la literatura. Y bueno, y otra posibilidad pues habría sido pues centrarnos en la historia de la literatura española y hablar fundamentalmente de la época de Franco y de todos los problemas que hubo con la censura, y que tuvieron un buen número de escritores a la hora de publicar sus obras. Y entonces pues habría hecho de esta manera pues una historia pues desde los años 40, por ejemplo con la poesía desarraigada de Dámaso Alonso, o podría haber hablado de la poesía de los años 50, pues con figuras como Gabriel Celaya, o Blas de Otero, o José Hierro, o podría haber hablado de autores de los años 60, como Ángel González, o como José Ángel Valente, en fin, etcétera, Jaime Gil de Viedma. O podría haber hablado también del teatro de Güero Vallejo, o de la novela social, porque Camilo José Cela también tiene parte de su novela social, como en La Colmena, o El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio, que todos estos datos pues también se pueden consultar en historias de la literatura al uso, incluso historias de la literatura al uso, incluso pues en libros de texto de los estudiantes. Y bueno, y tampoco me gustaría olvidarme en esta especie de introducción pues de los sudamericanos. Por ejemplo, de Mariano Azuela, que escribió Los de Abajo, o Alcides Arguedas, que escribió Raza de Bronce, o de Ciro Alegría, que escribió El mundo es ancho y ajeno, o Jorge Icaza con Guasipungo. Bueno, pero en fin, ya digo que no voy a hacer nada de eso. Pues dada mi adscripción original a la lingüística, porque hay que tener en cuenta que yo soy lingüista, y que la lingüística está muy relacionada con la crítica literaria, pues quizás sea más útil para el público que tenemos aquí, que en general está relacionado con la producción literaria, pues hacer una disquisición sobre las valoraciones que nos puede sugerir lo social y lo comprometido dentro del arte de la palabra. Sería válido, por tanto, el concepto de arte por el arte, unido a la problemática social, por ejemplo, o debe de juzgarse una obra por sus contenidos, independientemente de los mecanismos que la producen, o deberíamos de tener en cuenta múltiples factores, como que la literatura es un hecho complicado. Bueno, pues para solucionar estos interrogantes, haré primero un resumen de las distintas maneras en que se ha abordado el juicio sobre lo literario desde el siglo XIX hasta ahora. Por lo cual pues voy a hablar un poco de los métodos de la crítica literaria. Bueno, en realidad es una cuestión opinable, evidentemente, desde muchos puntos de vista, pero yo creo que si se trata la crítica literaria con el barniz científico que le corresponde, que le da una disciplina como la crítica, deja de ser algo nebuloso que impida saber cuándo una obra está bien o mal escrita. No es algo realmente indefinible que nos permita opinarlo todo, pues tal y como se desprende de determinados medios de comunicación actuales o de opiniones de personas que son poco entendidas en el tema. En realidad sí que se puede saber cuándo un texto literario está bien o está mal escrito. La crítica literaria parte de un conocimiento basado en distintas perspectivas
que la llevan a juzgar y opinar sobre un libro, sobre un estilo o una época. La verdad es que esta labor judicial ha decaído un tanto en el siglo XX por la aparición del estructuralismo, ¿no?, que lleva más bien a observar, a calibrar y a obtener un juicio ponderado y mesurado. Es la crítica del cientifismo que valora sin juicios categóricos y que nos lleva al conocimiento profundo y sopesado de las obras literarias. Y esa crítica creo que es la mejor. Y yo creo que, bueno, en esta introducción, porque todavía estoy en la introducción, debemos de sopesar también los distintos métodos de que se vale la crítica, o de que se ha valido por lo menos desde el siglo XIX hasta ahora. Digamos que una vez olvidadas de las reglas aristotélicas y pseudo-aristotélicas que jalonaron la literatura hasta el siglo XVIII, es decir, pienso por ejemplo en la poética de Boileau o en la poética de Lausanne, que es del año 1737, y también una vez superada pues la crítica personalista de autores del siglo XIX, pues como puede ser Menéndez Pelayo, o como puede ser Juan Valera, o Leopoldo Alas Clarín, o Emilia Pardo Bazán, llegamos al siglo XX, donde se ha impuesto una clara diferencia entre las antiguas poéticas por un lado y las perspectivas críticas por otro. Estas las vamos a reducir a tres. La valoración de la obra a través de la psicología del autor, la que observa en ellas la acción de la sociedad, que es la que nos interesa en esta charla, y la que se ocupa de la obra en sí, prescindiendo de otras consideraciones. Los métodos psicológicos están indudablemente unidos al auge de la psicología y la aparición del psicoanálisis, pues que se dan en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, pues con figuras como Freud o como su discípulo más aventajado, que es Jung. Y están omnipresentes pues estas valoraciones pues en todos aquellos que intentan desgranar pues qué ha pretendido este autor decir desde su punto de vista, o cuando intentamos adentrarnos en un autor a través del afloramiento del subconsciente. Si bien en algunos casos es un método útil, en otros casos es un método desastroso. Es decir, es un método útil, por ejemplo, al juzgar la obra de Federico García Lorca, desde mi punto de vista, y es un método un tanto negativo, pues si nos empezamos a valorar, por ejemplo, la poesía de San Juan de la Cruz, y empezamos a entender que no se trata de una unión mística con Dios, sino que era una unión carnal con Santa Teresa, porque esa opinión la he leído también por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, para ejemplificar un poco lo que me refiero a García, en lo que se refiere a García Lorca, pues me he traído el romance Sonámbulo, que está en el Romancero Gitano de García Lorca, y si acaso voy a leer un pequeño fragmento porque es un poema muy largo, y vamos a intentar valorar un poco cómo influye ahí lo psicológico y ese factor del subconsciente. Claro, porque el poema empieza: verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Bueno, pues la verdad es que yo no sé de nadie que haya conseguido interpretar de una manera unívoca y fehaciente lo que quiere decir eso del verde que te quiero verde, porque claro, le podemos dar múltiples interpretaciones, bueno, incluida la sexual, ¿no? Y también cuando García Lorca pues está citando símbolos como cita la luna, ¿no?, o cita un estanque de agua, etcétera, pues ahí está aflorando de alguna manera ese subconsciente, ¿no?, y esos elementos, bueno, de lo que a él le gustaba tanto, que es utilizar elementos surrealistas, ¿no?, de escritura automática. Porque simplemente, bueno, los dos siguientes versos, bueno, aparte del verde que te quiero verde, dice después el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. A ver qué demonios quiere decir eso o qué relación tiene con la gitana que nos aparece después. Porque parece que lo que está es intentando organizar de alguna manera la vida de manera normal, que es por lo menos lo que yo entiendo ahí. Pero bueno, aquí cada cual puede entender lo que quiera realmente en este poema.